En esta sección vamos a definir el concepto de variable aleatoria mixta. Consideremos entonces que omega fp es un espacio de probabilidad y que x es una variable aleatoria con función de distribución f de x. Entonces, aquí tenemos la definición. La variable aleatoria x es mixta si no es discreta ni es continua. Esto significa que su función de distribución no es una función continua ni tampoco es una función constante por pedazos, y lo que sí es una combinación de estos dos tipos de comportamientos. Todo esto que aparentemente parece difícil de entender queda muy claro a partir de un ejemplo. Consideremos que x es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro lambda. Entonces, x es una variable aleatoria continua con función de distribución la que aparece aquí. Sea ahora m una constante positiva y definamos esta variable aleatoria y como el mínimo entre x y m. Por lo expuesto anteriormente, sabemos que esta es efectivamente una variable aleatoria. Y nos preguntamos, ¿cuál es la distribución de y? Bueno, no es muy difícil responder a esta pregunta y descubrir que la distribución de y es la siguiente. Esta expresión se encuentra separando los valores de y minúscula en tres casos. El caso y menor o igual a 0, el caso y entre 0 y m, y por último el caso y mayor o igual a m. Por ejemplo, veamos el caso intermedio. Y es menor o igual a y minúscula si y solo si x es menor o igual a y minúscula. De esta manera se obtiene la expresión que aquí aparece. Vamos a hacer las gráficas de estas dos funciones de distribución. Primero recordemos la gráfica de la función de distribución exponencial. Ahora veamos la gráfica de la función de distribución de y. Bueno, pues la variable aleatoria y es un ejemplo de una variable aleatoria mixta, pues no es discreta ni continua. Gráficamente es claro que su función de distribución no es una función constante por pedazos, ni tampoco es una función continua. Puede comprobarse que esta altura es la probabilidad de que x sea menor o igual a m y que esta otra altura es la probabilidad de que x sea mayor que m. De esta forma sencilla es como pueden surgir las variables aleatorias mixtas. Como un ejercicio al estudiante se deja el problema de calcular la función de distribución de la variable aleatoria máximo entre x y m. Este es otro ejemplo de variable aleatoria mixta. También es muy interesante observar que no existe la función de densidad o de probabilidad para una variable aleatoria mixta, es decir, su función de distribución no puede expresarse como una integral o una suma. No existe una función f minúscula de r en 0 infinito, tal que la función de distribución de y se pueda expresar como la integral desde menos infinito hasta y de esta función f minúscula. Ni tampoco se puede expresar como una suma de los valores de f minúscula. Para concluir, mencionaremos el siguiente resultado general. Toda función de distribución f de x se puede escribir como esta combinación lineal alfa fd más 1 menos alfa fc, en donde alfa es un número entre 0 y 1 y fd y fc son funciones de distribución discreta y continua, respectivamente. Por supuesto, el superíndice d en fd significa discreta y el superíndice c en fc significa continua. Observe que si alfa es igual a 1,
la combinación lineal se reduce a una función de distribución discreta. Y si alfa es igual a 0, esto se reduce a una función de distribución continua. Este resultado es bastante útil, pues establece que en algunas operaciones lineales que involucran a una función de distribución general, pueden reducirse a considerar por separado el caso discreto y el caso continuo. Y como otro ejercicio para el estudiante, se pide encontrar la constante alfa y las funciones de distribución discreta fd y continua fc, necesarias para expresar de esta forma a la función de distribución de la variable aleatoria mixta y mencionada antes. Esto concluye nuestro trabajo en esta sección.